Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos aquí en Salvemos a la Familia 2019 y en esta oportunidad tenemos la visita de un gran amigo con el cual estamos constantemente en contacto para poder seguir enarbolando la lucha por la defensa de la familia. Y queremos presentarles en esta tarde a Agustín Laje. Agustín, bienvenido. Él es politólogo, licenciado en Ciencias Políticas y escritor. Y venimos en esta tarde a hablar casualmente de tu libro, El Libro Negro de la Nueva Izquierda. Bienvenido, Agustín. Bueno, muchas gracias antes que nada por el diálogo. Es un gusto estar otra vez en Lima, en un evento tan importante que ya lleva algunos años llevándose a cabo y es la primera vez que estoy. Así que sumamente feliz de estar hoy acá. Muchas gracias. Agustín, vamos a la materia que nos convoca en esta tarde. En el libro hablas claramente de lo que es la ideología de género. Compártenos un poquito qué es la ideología de género. Bueno, a ver, nosotros definimos en el libro con Nicolás Márquez a la ideología de género como un problema político. La ideología de género no es solamente un problema político. La ideología de género es algo demasiado complejo. Tiene aristas psicológicas, aristas psiquiátricas, aristas biológicas, aristas médicas, aristas jurídicas, aristas filosóficas, antropológicas, sociológicas. Nosotros lo abordamos desde la ciencia política. Y nosotros, para llegar desde la ciencia política a la ideología de género, lo que hemos presentado es una teoría respecto de su ligazón con lo que nosotros llamamos la nueva izquierda. Por eso es que el título del libro no es el libro negro de la ideología de género, sino el libro negro de la nueva izquierda, Claro. porque entendemos que hay una especie de paternidad intelectual por parte de la nueva izquierda y sus intelectuales y sus teóricos respecto de lo que hoy llamamos ideología de género. ¿Qué es para nosotros en concreto la ideología de género? Es un conjunto de ideas anticientíficas que tiene fines esencialmente autoritarios, que tienen el efecto de desarraigar de la sexualidad humana sus componentes naturales y tender a una explicación donde la cultura abarca la totalidad de la sexualidad. Es decir, nosotros seríamos en términos sexuales aquello que una cultura ha hecho de nosotros. No somos sexualmente hablando en función de la especificidad biológica con la que hemos nacido, sino que somos en la medida en que hay un mandato cultural que nos hace ser hombres o mujeres. Okay. Entonces, la propuesta política de la ideología de género es que la cultura es subvertible y por lo tanto la sexualidad como tal sería subvertible en la medida en que no tiene ninguna ligazón natural, que sería lo inmodificable por definición. Entonces, la idea basal de la ideología de género, de alguna manera, es que uno puede escoger ser un siervo de esa cultura que lo obligó a ser hombre, que obligó a una mujer a ser una mujer, o uno puede liberarse. ¿Cómo puede liberarse uno? Entendiendo que uno es una mera construcción social o cultural. Entonces, cuando yo descubro que en verdad yo no soy hombre por naturaleza, sino que soy hombre por cultura, yo puedo llevar adelante lo que hoy alegremente se llama una deconstrucción de mi sexualidad para volver a ser, una especie de tabula rasa, una especie de hoja en blanco, Claro. a partir de la cual pueda yo reinscribir mi nueva realidad. Porque en el fondo mi realidad no depende de condiciones objetivas, sino que depende de aquello que una cultura ha establecido para mí, pero que yo lo puedo deconstruir para yo establecer para mí aquello que yo quiero ser. Entonces yo puedo ser, por ejemplo, una mujer. ¿Cómo? Deconstruyendo los rasgos masculinos que esta cultura de alguna forma me impuso. Esto es una estupidez total. Es decir, es anticientífico. Nuestra sexualidad tiene componentes naturales duros, que los conocemos muy bien a partir de la fisiología, de la anatomía, de la genética, de la embriología, de la psicobiología, de la biología. A ver, se sabe, por ejemplo, que incluso el cerebro de la mujer y el cerebro del hombre ni siquiera son iguales, por ejemplo. Claro. Se sabe los efectos de las hormonas en mujeres, los efectos de las hormonas en hombres y cómo se correlacionan con ciertas actitudes y comportamientos usuales. Se conocen las diferencias genéticas, por ejemplo. Hace poco salió un estudio del Instituto de Ciencias de Weizmann en Israel que mapeó más de 25.000 genes humanos y encontró que un tercio de ellos
operaba de forma distinta en mujeres y en hombres. Es decir, ni siquiera nuestra genética se comporta de la misma forma. Claro que sí, Ni así siquiera es. usamos en proporciones iguales la materia blanca y la materia gris, por seguir con algunos ejemplos más. Entonces, nuestra sexualidad tiene un componente que nosotros no escogemos. Nosotros no escogemos, digo, ser hombre o ser mujer. Viene dado, viene por naturaleza. Y eso es lo que la ideología de género niega. Y la ideología de género está imponiéndose muy fuertemente en jóvenes que encuentran cool esta idea respecto de la sexualidad, ¿no? Claro, muy bien. Bueno, entonces, viéndolo desde ese punto de vista, el campo de batalla de la ideología de género es el campo político. Hay, digamos, muchos campos. Yo creo que el campo político... A ver, uno también puede estar un poco sesgado, porque yo al venir de la ciencia política, evidentemente voy a considerar que el campo político es el campo fundamental. Bueno, la Quizás educación, lógicamente, podemos ¿no? poner aquí a un médico y el médico dirá, no, el campo fundamental La de lucha es ciencia. el de la biología, Claro. por ejemplo, el de la medicina. Yo, digo, puedo tener el sesgo de un cientista político. Yo creo que el campo fundamental es el de la política, porque la ideología de género no se propone, sino que se impone. ¿Cómo se impone? A través de instituciones estatales y supraestatales sobre todo. Entonces, lo que ocurre en instituciones internacionales, vamos a poner por ejemplo la ONU, vamos a poner por ejemplo la CIDH, vamos a poner por ejemplo UNICEF, salgamos del campo de las organizaciones internacionales y metámonos también en el de las ONGs internacionales, Open Society, Ford Foundation, la fundación de Bill y Melinda Gates, la fundación Rockefeller. Bueno, todo lo que ocurre aquí es política. Lo que ocurre en nuestros estados cuando se legaliza o no se legaliza el aborto es política, porque se legaliza a partir de una institución política, Claro. como son los parlamentos, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que sí, en última instancia, la lucha política es la que define ideología de género sí, ideología de género no, pero esa lucha contiene todo un espectro de ciencias y de disciplinas y de enfoques que excede por mucho a la ciencia política. Claro que sí. Agustín, dentro de la ideología de género hay dos ramas muy bien marcadas, ¿no? El feminismo radical y el homosexualismo ideológico. ¿Cómo ambas pueden converger en un solo postulado? Bueno, cuando nosotros hablamos de feminismo no estamos hablando necesariamente de la mujer, Exactamente. y cuando hablamos de homosexualismo no estamos necesariamente hablando del homosexual. Esto es una distinción que hay que hacerla tajante, Claro. porque si no uno se presta a la confusión o a la acusación fácil del otro lado, en el sentido de él está en contra de las mujeres porque no adhiere al feminismo, o él está en contra de los homosexuales porque no adhiere a lo que podríamos llamar el lobby LGBT. Así Cuando es. lo cierto es que ni todas las mujeres son feministas, ni todos los homosexuales son parte del lobby LGBT. De hecho, hay muchos homosexuales que están totalmente en contra de lo que se llama políticamente, digamos, de forma políticamente correcta, el enfoque de género, que es una ideología. Hay muchos casos de homosexuales en mi canal de YouTube. Yo converso con muchos de ellos que no coinciden con esa ideología. Entonces, y de hecho, quienes están financiando ese homosexualismo ideológico que llamamos lobby LGBT, generalmente son heterosexuales. Por ejemplo, Bill Gates y su esposa, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas son evidentemente las dos ramas de la ideología de género, el feminismo por un lado y el lobby LGBT por el otro. ¿Cómo han llegado a darse la mano? Yo creo que esto tiene que ver mucho con lo que pasó en Pekín, en la conferencia de la ONU sobre la mujer. Estamos hablando del año 1995, la del 94 fue el Cairo, en el 95 tenemos Pekín, en el cual la agenda de la mujer en la ONU asume como propia la agenda LGBT por la presión de las feministas de género. Claro. Hay un feminismo de género, que en verdad es un posfeminismo en el sentido de que ni siquiera reivindica en la mujer algo específico que la haga ser una mujer. El famoso no se nace mujer, llega uno a serlo de Simone de Beauvoir, Claro. La mujer no existe de Monique Wittig y tantas otras, bueno, y que deriva después en un prólogo muy afamado de Judith Butler en el género en disputa del año 1990-91, donde ella dice, necesitamos un posfeminismo que deje de considerar que es posible encontrar una esencia en la mujer. No hay esencia en la mujer porque es una construcción. Entonces la mujer, ese constructo que es la mujer, necesita articular su lucha con ese otro constructo que es el homosexual.
el bisexual, Porque es la el mismo lesbiana, mecanismo. el transexual, y la cadena empieza a ensanchar, digamos, a agregar sus eslabones, ¿no? Claro. Se va haciendo más larga. De modo que sí, forman hoy parte todos de lo que podríamos llamar la teoría del género, el feminismo y el homosexualismo, el lobby LGBT, que ahora es LGBTTQI+, claro, ya forma parte de una misma cadena englobada por la teoría de género, ¿no? Claro. Y muchas personas no entienden cómo la ideología de género puede estar afectando a los niños. Incluso en tu libro mencionan que en Argentina la educación sexual ha sido estatizada, ¿no? ¿Cómo podríamos dar una orientación a aquellos que nos están viendo y escuchando sobre los peligros de la ideología de género hacia los niños, ¿no? La ideología de género es tan ridícula que los adultos solamente pueden fingir que la creen. Por distintos motivos, por no desentonar con lo hegemónico, por agradar a un público específico, por sentirse parte de la vanguardia, pero todos sabemos muy bien que un hombre es una mujer y que una mujer es una mujer y que una autopercepción no modifica la sexualidad. Claro. Cualquier adulto hoy sabe eso. Entonces yo te diría, el blanco fundamental de la ideología de género son en efecto los niños, porque una cosa es decirte a vos, mirá, ¿sabés qué? Yo soy una mujer porque ser mujer depende de lo que yo diga que yo soy. Bueno, vos, insisto, podés fingir que me crees, o para no ofenderme, o para no tener un problema con el Estado en ciertos lugares, Claro. o para, frente a los que nos están mirando, quedar como que sos muy Abierto. mente abierta, como se dice, Claro. ¿no? Muy progre, muy de vanguardia, muy europeo, bueno, Sí. esas tonteras, ¿no? Ahora, a tu hijo, si yo le digo desde muy pequeño, en el colegio, insistentemente, en un contexto además en el cual los niños son expropiados por el Estado, porque virtualmente estamos viviendo una expropiación de Tal los cual. niños por parte del Estado, Exacto. es decir, lo reparemos un segundo. A ver, un niño pasa en un colegio promedio en nuestros países por día entre 6 y digamos 10 horas, más o menos, entre 6 y 10 horas, colegios bilingües, no bilingües, Así es. públicos, privados, laicos, no importa ya, entre 6 y 10 horas por día tu niño está ahí metido. Y después llega a tu casa y se pone a tontear con el celular, mirará un rato de Netflix, mirará un rato la televisión, no sé, jugará los jueguitos de la computadora, y si conversa con sus padres media hora durante la cena, mientras la televisión también está encendida, estamos hablando ya de mucha cosa, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que la educación en valores hoy ya no pertenece lamentablemente a los padres de familia, hoy es casi un monopolio virtual del Estado. ¿Qué puede hacer el Estado con tu hijo? Confundirlo respecto de cómo se articula, cómo se define y en qué consiste la sexualidad humana. Y si ellos mismos dan por sentado que los asuntos sexuales son un efecto del ambiente y no una condición inherente, entonces ellos mismos están admitiendo que en esa educación, que en verdad es adoctrinamiento, se puede generar una modificación de la conducta y de la identidad sexual de tu propio hijo. Así es. Y sobre todo en un contexto en el cual, además, hay todo un complejo cultural, llamemos Disney, llamémosle Warner, llamémosle Universal, llamémosle Netflix, las redes sociales en general, que le dicen al niño, es muy cool el chico de 7 años que aparece por no sé cuál canal muy bien, que está cambiándose el sexo. No me acuerdo ahora cuál era el nombre de este programa, pero hay un programa que de hecho nos va contando tipo reality show, como un chiquito de, no sé, 7, 9 años está viviendo su transición hacia el otro sexo, etc. Y bueno, es muy cool. Y hay chicos que imitan, pues los chicos imitan, ¿no? Exacto. Entonces el peligro, digamos, es importante. Yo considero que esto realmente es una agresión sexual. Yo creo que el Estado está agrediendo sexualmente a los niños en la medida en que están modificándoles en el sentido de la mentira toda aquella concepción respecto de su propia sexualidad. Está tomándolos como títeres. Y al mismo tiempo podemos entonces hablar que es un concepto autoritario. Sin lugar a dudas, es autoritario porque no se sostiene si no es con el uso de la fuerza. Y el Estado se define precisamente por ser aquella organización que monopoliza el uso de la fuerza. Max Weber. O sea, quien monopoliza el uso de la fuerza es aquella organización impersonal que nosotros llamamos Estado. ¿Quién impone la ideología de género en nuestros países? Algo que se llama Estado.
a instancias, obviamente, de otras fuerzas que no vienen de ese mismo Estado, sino que vienen por fuera de sus fronteras, como son, insisto, ONGs muy importantes, de las cuales ya algunos nombres arrojé, y organizaciones internacionales de máxima autoridad internacional, valga la redundancia, como puede ser ONU, por ejemplo, ¿no? Claro, y se nos vende o se nos trata de hacer creer que todas estas orientaciones que vienen dentro de lo que es la ideología de género o enfoque de género van a traer una sociedad mucho más igualitaria, van a reducir los índices de violencia, y creo que podemos ver hoy en día que los resultados en Europa difieren completamente a esos objetivos. Lo único que hace la ideología de género es atentar contra la única igualdad que es legítima y que es justa, que es la igualdad ante la ley, y atentar contra las libertades fundamentales. Te lo voy a poner en un ejemplo que creo que va a quedar bastante claro, que tiene que ver con Noruega, país nórdico reconocido por su igualitarismo, y entonces los noruegos se desviven por sus índices respecto de la igualdad, y bueno, se dio lo que se llamó la paradoja del género en Noruega, que ellos hace algunos años encontraban un indicador que no les gustaba, que era el de la carrera de ingeniería, en el cual las mujeres concurrían significativamente menos que los hombres. Suponte más o menos una proporción 9-1. Cada 9 hombres, una mujer ingresaba en ingeniería. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, gran parte de lo que hoy se llama la brecha salarial, en verdad no resulta de injusticias arbitrarias, sino de elecciones libres. Exactamente. Exactamente. Entonces, claro, la ingeniería, por ejemplo, paga más por razones de mercado que, digamos, el magisterio, que dar clases, por ejemplo. O una enfermera. O que una enfermera, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó? Claro, dice, bueno, acá tenemos este problema de las mujeres no se meten en ingeniería, y la ingeniería está impactando sobre nuestra brecha salarial, bla, bla, bla. Entonces, lo que necesitamos son políticas públicas de igualdad de género para que más mujeres se matriculen en ingeniería. ¿Qué hicieron? ¿Cómo hace un Estado para impulsar este tipo de cuestión? Roba el dinero de la gente a través de lo que se llama impuestos, porque te los imponen, claro, no te los piden. Exacto. Voluntariamente, te lo imponen, te lo sacan, y con esos impuestos subsidiaron el ingreso femenino a ingeniería. ¿Qué pasó? Mientras ese subsidio existió, efectivamente, más mujeres se matriculaban. Pero cuando dijeron, somos los noruegos y nosotros nos gusta la libertad, la igualdad, y hemos llegado a la igualdad que tanto queríamos, ya podemos quitar ese subsidio. Quitaron el subsidio y la línea bajó a su nivel original, digamos. Claro. O sea, eso era, ¿cómo decirte? Era una artificialidad propia de la ingeniería social del género, con consecuencias negativas en varios sentidos. Número uno, se perdió, ¿qué cosa? La igualdad ante la ley, porque un hombre y una mujer son distintos frente a la ley en virtud de la ingeniería, porque la mujer recibe algo que el hombre no está recibiendo por ingresar a la misma carrera, claro, que es el subsidio. Número dos, la libertad se restringe porque necesitas quitar más impuestos a la gente, es decir, afectar más sus derechos de propiedad, para poder hacer tu juego de ingeniería social. Y en tercer lugar, está generando una situación que tampoco es buena para la mujer, porque decime, ¿cuán feliz puede ser una mujer que escogió una carrera simplemente porque le daban un subsidio? Terminó la carrera, se acabó el subsidio y ahora anda a hacer ingeniería, a la cual te metiste a estudiar solamente una oportunidad. Como una oportunidad, porque hubo un subsidio de por medio, es decir, claro, los deseos, las expectativas, las inclinaciones, todo se distorsiona a partir de querer buscar igualdad de género. La igualdad de género es una porquería. Es decir, dejemos de pensar en que la igualdad de género es algo bueno, porque nos han hecho creer eso. Lo que es bueno es la igualdad ante la ley, las mismas reglas, derechos, así es. Los derechos que tienen que ser iguales para todas las personas, independientemente de si son hombres, mujeres, homosexuales, transexuales. Igualdad ante la ley. El Estado no discrimina respecto de la sexualidad. Eso es todo. Eso es una situación efectivamente justa. La otra es una situación que genera peligros para la igualdad ante la ley, para la libertad, y genera privilegios esencialmente injustos. Para muchas personas es difícil entender cómo se puede ligar el aborto a la ideología de género. Cuéntanos un poco. Bueno, a ver, es bastante... Yo creo que bastante evidente, en verdad, la ligación tiene que ver con el discurso feminista. El aborto no tiene realmente su raíz en el feminismo en el sentido de una demanda genuina del feminismo. El aborto tiene una raíz significativa en proyectos de eugenesia social
en proyectos de mejoramiento genético, de mejoramiento de la raza, es decir, Planned Parenthood es claro, eso. claro. Margaret Sanger fue la fundadora de Planned Parenthood de los Estados Unidos, y podemos encontrar en ella una serie de pensamientos que son espantosos. Por ejemplo, ella tiene una célebre frase que dice: más hijos para los aptos, menos hijos para los ineptos. Y al día de hoy uno puede donar en Planned Parenthood y pedir a quien quiere uno que con su dinero le hagan abortos, ¿no? Claro. Entonces uno puede indicar, mira, quiero que sea a gente de raza negra, quiero que sea a hispanos, por ejemplo. Y bueno, y eso hoy se da. De hecho, se han hecho varias cámaras ocultas donde se llama para donar y se pide específicamente, quiero que mi dinero sea para abortar gente negra, por ejemplo, Sí, ¿no? claro. Entonces, el origen del aborto no tiene realmente, yo creo, una raíz profunda en el feminismo, sino en otra cosa que hoy se quiere tapar a toda costa, ¿eh? Pero, ¿cuál es la ligación actual? Y claro, no podemos seguir demandando aborto en virtud de hacer transparente nuestra intención demográfica con lo que el aborto significa para, digamos, una suerte de control natal, Así es. y que a eso apunta. Y tampoco uno puede seguir hablando del mejoramiento de la raza, del ser humano y todas estas cuestiones. Entonces, ¿qué se hace? Se echa mano sobre el feminismo y se dice, no, el aborto es el derecho de la mujer a Sobre su propio disponer de su cuerpo. cuerpo, y esto es una conquista de las feministas, que nos queremos liberar del yugo del patriarcado. Y en el fondo, ¿qué tenés? Un negocio multimillonario. Claro. Es más o menos lo mismo que pasó en la década del 50 con una marca muy famosa de cigarrillos. Cuando la mujer no fumaba, ¿qué hizo? Vendió a través del feminismo sus cigarrillos en lo que se llamó Nueva York la noche de las antorchas. Un marketing específico que vendía ideología feminista, le aseguraba a la mujer que si ella fumaba iba a ser libre, porque iba a ser igual que el hombre. Entonces, bueno, hubo una noche en la cual se llamó la noche de las antorchas porque todas las mujeres salieron a fumar en público, etcétera, claro, y se sintieron liberadas. Claro. ¿Y esa fue la liberación de la mujer o fue el enriquecimiento de una marca de cigarrillos? Lo mismo pasa con el aborto. Muy bien. Agustín, suele ser medio confuso cómo aquellos que en sus inicios o a lo largo de su historia desarrollaron opresión a la mujer o al mismo tiempo desarrollaron maltratos a personas homosexuales, que hoy sean los principales voceros de ambas corrientes, ¿no? ¿Cómo lo podemos explicar? A ver, acá hay una instrumentalización de la mujer y del homosexual en cuanto a que se lo engaña ideológicamente para hacerlo formar parte de algo que se llama feminismo por un lado y lobby LGBT por el otro. En el sentido de que la opresión de la mujer estaría vinculada a un sistema cultural, pero también económico. Ahora hablan incluso del heterocapitalismo, por ejemplo, donde también nuclean a la homosexualidad como si fuese un fruto del sistema económico, político, cultural. Entonces se lo politiza. Si vos como mujer, por ejemplo, tenés un esposo o un novio o una pareja que te pega, esa pareja te está pegando en representación de un sistema. Y a ese sistema es al que tenemos que desarticular, porque ese esposo que a vos te está pegando es un ejemplar, claro, opresor. Es una instancia de ese sistema opresor. Entonces, claro, si vos realmente querés rebelarte, claro, y vos como mujer estás agredida en una situación espantosa y, digamos, vos tenés dos opciones, o entender que el mundo no es blanco y negro y que hay buenos hombres que no le pegan a sus mujeres, o caer en estos cantos de sirena, generalizar en el cual, todo. Claro, vamos a generalizar, claro, porque, bueno, hay gente... O vamos a poner el caso del homosexual, igualmente. Supongamos un homosexual tiene algún tipo de conflicto con su padre, y entonces, bueno, ya entiende que hay un sistema opresor que a él lo convierte en víctima, y vivimos en la época de las víctimas, ¿no? O sea, el arquetipo cool hoy es la víctima. Antes era el héroe, por ejemplo, ¿no? Sí. Antes el arquetipo de lo que uno quería ser era una persona caracterizada por su valentía, por su arrojo, por su compromiso con las cosas buenas. Hoy el arquetipo es la víctima, el oprimido, el que sufre. Entonces hay como una pelea de ver quién es más víctima que quién. Hoy, por ejemplo, vamos a ver, una mujer
es menos víctima que un trans. Y un trans blanco es menos víctima que un trans negro. Y si ese trans negro, además de ser trans y negro, es musulmán, va a ser a su vez más víctima. Hay toda una pirámide de victimismo, ¿no? Y esto se vende al por mayor porque políticamente reditúa. ¿A quién le reditúa? A aquellos que cuando pensaban que la revolución podía darse y debía darse en el terreno económico, apelaron a resentir a la clase obrera. Cuando esa clase obrera le dio la espalda, y me estoy refiriendo a la izquierda, hoy lo que pretende es resentir a ciertas minorías, digamos, sexuales, étnicas, raciales, culturales, etc. Cuando la verdad es que jamás les interesaron o incluso las oprimieron. Claro. Por ejemplo, a los homosexuales. Muchos homosexuales hoy salen por la calle en sus marchas con banderas del Che Guevara, playeras, o no sé bien cómo le dicen aquí en Perú, Sí, polos. polos del Che Guevara. Y bueno, y cuando uno ve la historia real del Che Guevara, el Che Guevara los despreciaba, Claro. creó un campo de concentración para rehabilitación y reeducación de homosexuales a través de labor forzado, claro, claro. Digamos, esto fue en Cuba, luego del año 59. Podemos ver el caso chino, donde a los homosexuales se los castraba y si reincidían se los ejecutaba. Claro. O en Rusia, la Rusia soviética, donde los enviaban a los gulags. O podemos ver la propia historia del comunismo del siglo XX, donde no podemos encontrar a mujeres en espacios de poder real. Claro. Y en cambio, cuando nosotros investigamos, aunque sea superficialmente, aquellos nombres que se caracterizaron en la historia reciente por derrotar al comunismo, encontramos el nombre de una mujer, Margaret Thatcher. Claro. Margaret Thatcher, ¿no? Así Entonces, claro, digamos, son estas paradojas, pero cuidado, ¿no? Que el capitalismo y que la derecha salvaje, etcétera, es misógina. Cuando vos tenías a una mujer de esa línea, como fue Margaret Thatcher, claro, tirándose contra la Unión el Soviética. comunismo y la Unión Soviética, así es. Muy bien, Agustín. Dentro de este entendimiento social, científico, entonces, hablamos de que la ideología de género es impuesta. ¿Qué papel juega la prensa para poder culturizar o hacer un cambio de cultura en la sociedad? La prensa es el dispositivo de masificación de una ideología que se cultiva en el terreno de la academia. La prensa no es el origen, sino el intermediario. Nosotros muchas veces podemos caer en ciertos análisis reduccionistas cuando pensamos que toda la maldad está contenida allí en la prensa. Yo no creo que esté contenida, sino representada en la prensa, porque toda esa ideología en verdad fue cocinada en otro lugar. Claro. Ahí se vende, pero ¿dónde se cocinó? ¿Dónde está la cocina? La cocina está en la academia, donde se forman los periodistas, por ejemplo, claro, que son los que terminan haciéndose cargo de la prensa. Ideologizados. Ideologizados. Sí. Y aparte hay, digamos, otra forma de explicar también por qué la prensa está cumpliendo tan efectivamente este papel de diseminar ideología al por mayor. Y es la dependencia que tiene la prensa tradicional cada vez en mayor medida de los fondos públicos del Estado. Internet ha generado esto. Es decir, vamos a poner por ejemplo el caso de los medios gráficos. La cantidad de diarios que se venden hoy en día no tienen punto de comparación con lo que se vendía hace 20 años. Hoy la gente se informa por Internet. Claro. Lo otro lo encontrarás en un bar cuando vas a tomar un café. Más dependientes de la publicidad que del tiraje. Exactamente, dependen más de la ese es el punto, dependen más de la publicidad que de lo que efectivamente venden. ¿Y quién suele ser quien más publicidad pone? El Estado. El Estado. Y entonces uno cuando recibe la publicidad del Estado, bueno, tiene que mantenerse en cierta línea. Claro. Y si el Estado además, como hemos dicho, está orientado hacia esa ideología, la orientación de aquello que financia ese Estado va a tener que ser en ese mismo sentido. Por no mencionar además financiamientos que la prensa tiene de organizaciones internacionales y de ONGs. Por ejemplo, la Fundación Ford financia a la Universidad de Columbia en Estados Unidos con más de 27 millones de dólares. La Universidad de Columbia tiene en este momento un proyecto periodístico en América Latina que se llama Transnacionales de la Fe, que envuelve a 12 medios de comunicación de 12 países.
No quiero hablar de más, no quiero arrojar un dato que pueda ser errado, pero creo que en Perú el medio es comercio, ¿no? Grupo El Comercio. El comercio. Estoy 95% seguro que es el comercio, el medio que forma parte de este proyecto de la Universidad de Columbia que recibe dinero de la Fundación Ford para ser transnacionales de la fe. ¿Y transnacionales de la fe qué es? Es un intento deliberado, planificado, orquestado para atacar directamente desde la prensa a las iglesias evangélicas sobre todo y a las católicas más o menos, sobre todo el punto está sobre las evangélicas, desde lo que ocurrió con el caso brasilero. Claro. Desde lo que ocurrió allí. Entonces ahí, claro, es que pasa que los evangélicos hoy son, para toda esta estructura de la cual hoy estamos hablando, una piedra en el zapato. Es decir, son, yo creo, el peor riesgo para ellos. Y de hecho así lo ha considerado, por ejemplo, Open Society de George Soros, que vamos a ese punto también. A ver, Open Society de George Soros ha financiado este tipo de causas en general en los últimos 30 años con más de 12 billones de dólares. Esto significa más de 12.000 millones de dólares. No sé ni cuántos ceros tiene, creo que 9, 12 y póngale usted 9 ceros y esa es la plata que en los últimos 30 años ha puesto George Soros. Si uno estudia, yo lo he hecho, en qué se ha utilizado este dinero, uno va a encontrar que gran parte fue a la prensa. Claro. Entonces, claro, la prensa no es libre, la prensa tiene que comunicar aquello que o pretende el lugar donde la prensa se forma, la universidad, o aquello que pretende aquel que financia la prensa en un momento histórico en el cual la prensa no se financia más por mercado. Claro. Es por eso entonces que entendiendo, ya para ir finalizando y cerrando este tiempo, que los estados no escuchan al pueblo cuando se levantan a decir queremos un modelo de familia que se ajuste a los órdenes naturales. La prensa no cubre ese tipo de informaciones o de manifestaciones, porque definitivamente pues hay toda una agenda muy bien definida para tratar de imponer esto, ¿no? Lo que pasa es que estamos viviendo una distorsión de la democracia. Yo no creo que la democracia siga existiendo como tal. Si la democracia se supone que por su propia etimología es el gobierno del pueblo, es decir, demos es pueblo y kratia poder, el poder en el pueblo. ¿Cuál es el pueblo hoy en Perú, por ejemplo? ¿Cuál es el pueblo hoy en Argentina? El pueblo es simplemente aquel que se expresa en una elección. El pueblo continúa siendo después de una elección, cesa de ser. Obviamente la noción de pueblo es también relativamente ideológica, ¿no? Claro. Pero bueno, ese es otro punto. El punto es el siguiente. Aquello que realmente cuenta como pueblo en la política es aquello que se organiza como pueblo. Entonces, aquello que es pueblo no depende en realidad de si es mayoritario o no, lo cual de alguna forma nos genera un ruido, porque nosotros tendemos a pensar en el pueblo como una masa, como lo que es la mayoría, por lo menos por no decir la totalidad. Y cuando nos damos cuenta que realmente la política se orienta no por la mayoría, sino por aquellos grupos que están organizados y financiados, uno puede concluir que aquello del pueblo en el poder ha sido toda una gran ficción. ¿A qué apunto con esto? Si nosotros queremos impactar sobre ese sistema que se supone que representa a las mayorías y para eso existe el voto, no solamente en el voto se puede resolver la representación de las mayorías, sino lo que esas mayorías de forma organizada expresan, no en el momento, insisto, de poner en la urna su voto, sino todos los días. Y para ello hace falta una organización estable. Ellos tienen organizaciones estables, por eso les va bien. Claro. Es decir, el feminismo sí es un movimiento social, pero tiene sus ONGs, tiene su financiamiento, tiene sus vínculos con organizaciones internacionales, etcétera. Lo mismo lo LGBT, lo mismo los intereses abortistas. Y nosotros, seamos sinceros, o sea, tenemos una especie de... Tenemos dos movimientos sociales, Salvemos las dos vidas, que también se ha dado en llamar la ola celeste, y Con mis hijos no te metas, pero que no están organizados en el sentido de poder tener autonomía en la ejecución de su planificación. Más reactivos. Son más reactivos. O sea, tiene que pasar algo para que ese movimiento
espontáneamente salga a la calle. No hay una agenda predefinida. No hay una agenda, no hay posibilidad de planificar. Claro. No se puede planificar porque estamos al día a día. Es decir, nos dimos cuenta que estábamos jugando un partido de fútbol cuando ya nos están disparando al arco y ahí los 11 corremos hacia el arco para tratar de atajar la pelota. El gol. Y nada más. Sí. Ese es el gráfico que yo tengo ahora en mente, ¿no? Eso estamos haciendo. Ahora el chiste sería organizar esos 11 jugadores, tener a tu portero, a tus defensores, a tus mediocampistas, a tus delanteros y tu DT. Claro. Como ellos lo tienen. Si no, no se puede jugar. Y cuando eso pase, los políticos no van a tener más remedio que escuchar al pueblo, porque yo no tengo dudas de que nosotros somos la mayoría. El tema es que es una mayoría acobardada, silenciosa, engañada y perezosa también. Muy bien. Agustín, para cerrar, estamos en Salvemos a la Familia 2019. Estamos juntos los defensores de la vida y la familia. ¿Cuál sería tu mensaje ante esta ideología de género que está cundiendo en toda Latinoamérica? Mi mensaje es que hoy está en juego lo más delicado, que no es el bolsillo. Siempre se pensó que la política con lo más delicado, con lo que se podía meter era con el bolsillo, ¿no? Entonces reaccionamos, voy a votar a este porque la economía está mal, o voy a darle mi voto a este otro porque nos prometió tal cosa en términos económicos. Bueno, hoy nos hemos dado cuenta con la ideología de género, y quienes no se han dado cuenta todavía deberían hacerlo, un poco es ese el mensaje, que hay cosas más importantes hoy en juego. Es decir, la vida es más importante que la economía. Eso, por supuesto. La familia, tus hijos, Exacto, son más importantes que tu bolsillo. La integridad psicológica, es decir, que vos como padre de familia seas capaz de educar a tu hijo y vos como hijo seas capaz de recibir la educación de tus padres y no de un burócrata que está sentado en un escritorio de una secretaría o de un ministerio de educación y que recibe órdenes generalmente de organismos internacionales. Distorsionadas. Exactamente. Está en juego la vida, está en juego la familia, la libertad, porque yo no sé si en un par de años esto se puede seguir haciendo. Tal cual. Yo, por ejemplo, en Argentina, yo ya tengo varios problemas graves con el Estado por decir cosas como las que he estado diciendo ahora en esta entrevista. Que un hombre es un hombre, que una mujer es una mujer, que la biología te define sexualmente. Yo tengo ciertos problemas con organismos estatales por discurso de odio, discriminación y todas estas estupideces. Hay gente que le ha pasado mucho peor. A ver, en Canadá, por ejemplo, hoy hay uno puede ir hasta 6 meses preso si trata a otra persona con un pronombre de género distinto, que se autopercibe, de su género autopercibido. La Fundación Hazte Oír en España le retiraron la posibilidad de tener un bus en las calles españolas que decían los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Hay gente que está siendo atacada judicialmente por citar la Biblia, por ejemplo, en Europa. Hay multas en California y en Nueva York también por usar los pronombres de género que no se adecúan con la ideología de género. En Nueva York hay hasta $150.000 de multa. Wow. En California hasta 250.000 si mal no recuerdo. Entonces, insisto, a ver, hay mucho en juego. La libertad, la vida, la familia. La verdad. La verdad. Y uno tiene que levantarse, es decir, tiene que salir de su casa, tiene que salir de la comodidad del templo, tiene que entender que la política, y vuelvo a lo que arrancó esta charla, la política es el terreno en el cual estas cosas se definen, y política no significa voy a ser un candidato yo, o yo voy a salir a repartir los folletos y los panfletos de fulanito y me tengo que afiliar al partido político. No, política significa, me entero que hay una manifestación de con mis hijos no te metas, allá voy, dejo todo de lado, o sea, voy con mi familia y lo milito, es decir, agarro mi celular, llamo a mis contactos de redes sociales, mando WhatsApps, mando tweets, activo, estoy ahí, totalmente pendiente, activo, no simplemente es ir, sino ir en forma activa, como protagonista, no como un sujeto que como un zombie marcha, no, sino yo soy el protagonista de la marcha porque yo me he encargado de que aparte X cantidad de gente venga. Si nosotros podemos hacer esto como individuos, como colectivo, vamos a ser políticamente imparables. Muy bien. Muchas gracias, Agustín, por este tiempo. Vamos a seguir disfrutando juntos de tu visita aquí en Salvemos a la Familia y estamos seguros que nos vamos a seguir viendo pronto en diferentes ediciones. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Estuvo con nosotros entonces en esta tarde en Salvemos a la Familia 2019, Agustín Laje.